Iván Ilich. Seguramente para algunos de ustedes es familiar ese nombre, Iván Ilich. Ese es el nombre de un personaje literario que salió de la creatividad o de la imaginación de León Tolstoy. Tal vez ustedes han leído ese librito. Si no lo han leído, pues se los recomiendo que lo leen. La muerte de Iván Ilich. Es un libro corto, es un gran libro, la verdad. Y bueno, yo voy a hablarles a continuación un poquito de ese libro. Iván Ilich es un hombre como cualquiera de nosotros. Bueno, en un sentido es distinto porque él es como un pequeño burócrata que tiene grandes aspiraciones. Desde niño le indujeron a grandes sueños, especialmente para trabajar en el gobierno ruso al que él servía. Y bueno, él crece, se desarrolla y siempre conserva esas aspiraciones en su mente. Cuando ya se muestra especialmente en el libro, ya Iván Ilich es un hombre adulto, está casado y el hombre tiene un puesto importante dentro de unos ministerios en la ciudad en la que él vive. Y él está pues contento, está muy feliz. Sin embargo, recuerden, a él lo educaron es para algo mayor. Tiene grandes aspiraciones, grandes sueños en su vida. Así es como Iván Ilich entonces está luchando con todo el que tenga que luchar, discutiendo con el que tenga que discutir, con tal de ir escalando socialmente y muy especialmente económicamente. Él necesita desesperadamente un salario de 5.000 rublos. Ya a él no le alcanza, el estilo de vida que lleva ya no le alcanza con los 3.500 que viene ganando, que la verdad es una muy importante cifra. Él quiere más, él necesita más. Llega el día en que a este hombre se le hace realidad su sueño, lo ascienden de manera inesperada y su esposa está feliz. Ustedes saben, ¿sí? La esposa está feliz porque por fin se obtuvo el salario de más de 5.000 rublos y además con muchos beneficios interesantes. Y por fin a Iván Ilich se le está dando el reconocimiento pues que su nombre, que su dignidad merece, ¿no? Tal vez como ha sido tratado en el pasado. En una ocasión cuando Iván Ilich está subiendo por las escalas de su casa y llega a la parte alta de las escalas, él sufre un pequeño golpe y obviamente como muchos sufrimos golpes, no le prestamos atención, pero al cabo de los días y de las semanas, él empieza a sentir que en ese lugar le sigue doliendo. Y al cabo de las semanas empieza a sentir un tufillo extraño, un sabor desagradable en su boca. Y él, pues como todos en Petersburgo en ese momento, pues van haciendo algunas cosas, acuden al médico de pronto, pero uno avanza la vida porque hay que avanzar la vida. Él va al médico, el médico está tratando de diagnosticarlo, pero las cosas para Iván Ilich no están mejorando. Por el contrario, están empeorando. Y sus dolores empiezan a intensificar y los conflictos en casa empiezan a exacerbarse, especialmente con su esposa. Y él nota cómo todos sus amigos, en medio del dolor, de la enfermedad, de la incapacidad que el dolor trae sobre su vida, la reacción que quienes él pensaba eran sus amigos empiezan a tener, se van, se alejan de él. Y este hombre empieza a hacerse la pregunta que tal vez todos en algún momento empezamos a hacernos, y es, ¿esta enfermedad me va a llevar a la muerte? ¿Será que sí? Efectivamente, él empieza a notar que semana tras semana su salud empeora y empeora y empeora, y su situación familiar y social se deteriora. Y él empieza a tener unas serias y profundas reflexiones con su siervo, con su criado, el único que ha sido fiel en toda su enfermedad. Y aunque Iván Ilich podría pensar que su criado no está a la altura intelectual ni económica, social de su criado se convierte en alguien tan importante para él en ese proceso y él empieza a tener esas tremendas reflexiones con su criado. Y varias de esas reflexiones, cuando él empieza a contemplar la posibilidad de su muerte, es que después de hacer todo un inventario de su vida, él sí tiene que reconocer
que las decisiones que él ha tomado han sido tan tontas, que el ambiente familiar, la demostración de cómo es que él ha cultivado la vida de sus hijos, la vida de su esposa, se demuestra ahí en esa enfermedad, y él ve que lo que ha hecho es tan tonto, que ha privilegiado las cosas que no son importantes. Empieza a descubrir que tal vez todas las vanidades que él ha perseguido y todos los sueños, pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Este dolor no me deja disfrutar nada, y además este dolor me va a llevar a la muerte. Bueno, finalmente Iván Ilich, ya cuando está a punto de morir, bueno, no les voy a contar el final para que ustedes lean el libro, ¿cierto? Mejor, ¿sí? Eh, Iván Ilich, cuando está en ese momento de agonía, él empieza a descubrir, ante el terror que él sentía y experimentaba durante todos esos meses y semanas, ante la posibilidad de morir, él descubre agonizante que la muerte no resulta ser tan temible como él pensó que era en su momento. Y más o menos así concluye el libro. Léanlo ustedes en casa, ¿de acuerdo? Los biógrafos de León Tolstoy dicen que este libro él lo compuso, lo escribió en medio de los duros conflictos que él experimentó a los años 50 más o menos, y después de los años 50, unas durísimas crisis que él vivió, espirituales, intelectuales, físicas, y lo llevaron a concluir eso porque León Tolstoy era un hombre que tenía terror a la muerte. Y ante todos los sucesos trágicos que él atestiguaba en la ciudad donde vivía, niños morir, mujeres morir, hombres morir, la muerte hacía lo que hace a todos nosotros y que no debemos perder de vista. Justamente como hemos pensado titular esta predicación, la de hoy, que se llama Cuando la muerte nos habla. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando la muerte nos habla? Pues la idea es aprender de la palabra del Señor, que es tan espectacular, que es, la verdad, muchísimo mejor que este cuento de la muerte de Iván Ilich, que tiene un mejor desenlace, porque es más confiable. Vayan al Salmo número 90, hermanos y hermanas, por favor, y miremos lo que se nos dice allí acerca de un tema que yo sé no resulta muy agradable de escuchar. Salmo número 90. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú has sido nuestro refugio, un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa
y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo en nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifiesta tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, quizá para algunos en este lugar, pensar en la muerte o en lo que ella nos habla resulta un tema distante, extraño, un poco anticuado. Pero sé que para muchos aquí, Señor, es un tema, aunque delicado, al mismo tiempo, Señor, temible, que nos sacude, nos intimida. Nosotros, Padre Precioso, anhelamos en esta mañana venir delante de ti de cara a la realidad innegable de la muerte, de la nuestra, de la de otros, y poder, Señor, invocarte de verdad, invocarte en esa situación, en esa reflexión, invocarte de verdad. Señor, no queremos simplemente tomar atajos o tratar de hacer uso de muletas que realmente nos sirven para ayudarnos en esta reflexión. Ayúdanos a invocarte de verdad. Padre, que este salmo precioso, Señor, nos desafíe y nos anime y nos consuele y nos confronte. Haz lo que nosotros, Padre, sabemos solo tú puedes hacer. Tú que cuentas con un poder extraordinario, un poder para llamar mundos a la existencia solo con tu palabra. Estamos delante de alguien así hoy, en esta reflexión en la que algún día se tuvo que hacer León Tolstoy, pero también nosotros hacemos. Ayuda a mis hermanas, ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, ayúdame otra vez a mí. Ayúdame a contar bien mis días para adquirir sabiduría y buscar lo mejor, lo que más importa. Padre precioso, gracias por estar aquí.
Qué hermoso es estar contigo, con la iglesia. Ayúdanos en esta reflexión. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y amén. Hermanos, quiero compartirles algunas cositas muy sencillitas acerca de este salmo. Este salmo es considerado por algunos que se dedican a estudiar todos estos bellos temas de la teología como quizá el salmo primero, es decir, el primer salmo que se compuso, por lo menos de los que están registrados aquí en el canon bíblico, porque es un salmo de Moisés. Y ustedes saben, Moisés es muy anterior a David, a quien se le adjudican muchos de los salmos que nosotros disfrutamos en el libro. Así que es considerado uno de los primeros, y yo voy a tratar, por lo menos de manera superficial, de hablarles un poco de la ocasión de este salmo. Para poder entender un poquito qué es lo que está pasando, tú puedes ir a casa y leer Números capítulo 13 y 14. Ahí vas a descubrir qué es lo que está ocurriendo, pero yo te lo voy a describir rápidamente. El Señor ha sacado a Israel de Egipto, de su condición de esclavitud. Y ellos han sabido que es salir de la esclavitud totalmente ilesos, sin ningún gran esfuerzo de su parte realmente. Dios ha sido el campeón que ha vencido al faraón y a todos sus ejércitos, y ahora ellos han cruzado el Mar Rojo y ya están camino a la tierra prometida. Ellos están muy emocionados, están felices, y Números capítulo 13 nos narra cuando Dios le dice a Moisés que convoque a las 12 tribus y que seleccione un hombre por cada tribu para que vayan y que, recuerdan, exploren la tierra de Canaán. La tierra que Dios les va a dar va a ser explorada por estos 12 hombres. Así que ellos van, están por 40 días en esa exploración de Canaán. Cuando ellos regresan de este tiempo de exploración, Moisés y el pueblo, obviamente lleno de expectativas, les preguntan, bueno, ¿cómo les fue? Y recuerden, 10 de esos 12 espías empiezan a decir, vea, esa tierra es espectacular. Miren, tuvimos que cargar sus frutos en bolsas, en canastas, porque realmente es muy pesado. O sea, eso es espectacular. Como realmente lo había dicho el Señor, en esa tierra fluye la leche y la miel, pero, en esa tierra hay gigantes, descendientes de Anac. Además de eso, los pueblos que viven en esa tierra tienen ejércitos, tienen caballos, tienen carros de guerra. Mejor dicho, nosotros no tenemos ninguna posibilidad contra ellos. Dios nos ha traído acá para ser destruidos en manos de los cananitas. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? El pueblo empieza a rebelarse contra el Señor. Y entonces el pueblo empieza a quejarse, Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta acá? ¿Por qué Dios nos trajo hasta este lugar? ¿Por qué no mejor morimos en Egipto? ¿Por qué no mejor morimos aún mientras estábamos saliendo de allá? ¿Por qué nos trajiste a morir a este lugar? Y empiezan a quejarse y están tan frustrados, están tan enojados que aún estaban pensando en matar a Moisés y a Aarón, apedrearlos. Dios tiene que intervenir para que no los asesinen con piedras. Y entonces Dios, después de su intervención, habla con Moisés y le dice, ay Moisés, estoy harto de este pueblo. ¿Hasta cuándo este pueblo me va a menospreciar? ¿Hasta cuándo este pueblo va a decir que yo no puedo realizar las cosas que les prometo? Me han menospreciado, Moisés, por eso yo los voy a acabar. En este momento, entonces ahí es donde sale ese hermoso Moisés y empieza a interceder por el pueblo y empieza a decirle, pero Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a destruir este pueblo? ¿No es que de pronto en Egipto y las naciones que se enteraron que tú nos sacaste de allá se dan cuenta de que todo el pueblo muere porque tú los destruyes y que empiezan a decir que tú no fuiste capaz de llevarlos a la tierra que les habías prometido? ¿Cómo quedaría tu fama? ¿Cómo quedaría tu reputación si haces eso, Señor? Señor, tú eres grande en misericordia, tú eres grande en bondad, perdónalos. ¿Qué hace el Señor? Listo, Moisés, los perdono, claro que sí. No les voy a quitar la vida en este momento, pero Moisés, vamos a hacer una cosa.
por cada uno de los días que ellos estuvieron explorando la tierra, van a deambular por el desierto, es decir, 40 años van a caminar por el desierto, y durante todos esos 40 años, toda esta generación que me ha menospreciado perecerá, morirá. Y ellos que decían que sus hijos se convertirían en botín de guerra, que sus mujeres se convertirían en botín de guerra, sus hijos, los hijos de los que me menospreciaron, son los que heredarán la tierra a la que yo les voy a llevar, a la que les voy a dar. Y ellos mismos atestiguarán que sus hijos andarán seguros en esa tierra que yo les daré. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Salmo número 90? Moisés, transcurridos muchos años de esos 40 en el desierto, contempla la dura realidad de ver morir una generación. Y de ver morir en el desierto a ese señor. ¿Recuerda a don Pepito? Sí, don Pepito, el de la tribu de aquel, de Rubén. Sí, claro que lo conoce. Ayer murió. Y la señora tal, ¿la recuerda? Sí, de tal tribu. Sí, también murió. Uno tras otro iban muriendo en el desierto. Y Moisés se pone profundamente meditativo en el Salmo número 90. Ustedes saben, hermanos, la muerte de otra persona, porque aquí nadie ha muerto, ¿cierto? La muerte de otra persona a nosotros, así sea a nivel inconsciente, nos puede generar cierta satisfacción de saber que nosotros no fuimos el muerto. Y al mismo tiempo la muerte del otro a nosotros nos informa, nos comunica, nos está recordando que yo, tarde o temprano, de alguna manera, también seré cortado. Mis proyectos, mis aspiraciones, mis afanes, todo tendrá un límite de un instante a otro, como lo ha sido para ese finado que nosotros conocimos o para los que Moisés ha visto en todos esos años. Nuestra transitoriedad es difícil de aceptar, pero es la reflexión a la que nos está llevando Moisés. ¿Qué es lo primero que Moisés hace cuando él está teniendo esta dura reflexión? Las reflexiones que a veces nosotros tenemos que vivir, hacer en la vida y que nadie nos las puede ahorrar. ¿Qué es lo primero que Moisés hace? Lo que nosotros todos debemos hacer. ¿Qué hace él? Mirar al Señor. ¿Sí se dan cuenta de eso? Él arranca por ahí. Mirar al Señor. ¿Cómo es que el Señor está relacionado con esta situación de perplejidad, de aflicción, de temor que yo estoy viviendo en este momento? Porque recuerden, cuando nosotros estamos con el Señor viviendo cualquier situación, como lo hemos tratado de reflexionar, los sermones dominicales pasados, nosotros lo primero, sinceramente, que debemos hacer es estar delante de Él y transparentarnos delante de Él. Lo que Moisés está reflexionando, cuando la muerte le habla y cuando está delante del Señor, lo primero que él piensa es en nuestra transitoriedad en comparación al Señor. Eso es lo primero que él va a hacer en este salmo. Y empieza diciendo: Señor, tú has sido nuestro refugio, o tú has sido un refugio de generación en generación. Miren, ustedes tienen que pensar en un Moisés maduro ya, un Moisés que es capaz de mirar el pasado y hacer muchos análisis de su historia. Cuando Moisés mira desde ese lugar el pasado, antes de que él naciera, descubre que sus antepasados han disfrutado de la mano protectora del Señor. Abraham, por ejemplo, conoció a Dios por refugio, por amparo. Pero también lo conoció Sara, y lo conoció Isaac, y lo conoció Jacob, y lo conoció José. Este refugio en el que
Moisés está meditando, ha sido un refugio indestructible para todos ellos. Nada de vientos huracanados que lo derriban, nada de que ese refugio tuvo unos malos diseños estructurales y entonces se derrumbó, nada de eso. Sobre todo el que ha estado bajo su amparo ha habido protección año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Y al mismo tiempo, ¿qué hace Moisés? Aunque ese refugio es estable, una generación sucede a otra generación. Y una nueva generación llega a suceder esa que había sucedido a otra. Y así avanza la realidad nuestra. Cuando Moisés eleva sus ojos al cielo, en medio de esta reflexión, hermanos, no le queda más que adorar al Señor y asombrarse por el carácter de su Dios. Cuando él está pensando en la muerte, él está descubriendo mejor quién es su Dios. ¿Quién es el Señor de Moisés? Él es anterior a la construcción del metro de Medellín. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que el Señor no fue cuando tú naciste de nuevo? Él es anterior a eso. Él es antes del internet. Él es antes de cualquier historia de colonización en Latinoamérica. Él es antes de que cualquier mundo fuera llamado a la existencia. Ya Él es Dios. Miren cómo lo dice Moisés. Versículo 4 nuevamente. Señor, 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Dios es así en comparación a los que Él ha visto que han fallecido y en comparación a Él mismo como un hombre mortal. Dios es eterno, pero Él, Moisés, nosotros hermanos, no, somos tan diferentes a nuestro Dios, porque Dios, Él es el invencible frente al tiempo. ¿Ustedes sabían que a Dios no se le pone el cabello blanco? ¿Sabían eso, hermanos? Que Dios es descrito en muchas ocasiones como el eterno. Dios no se está haciendo más adulto. Él es antes de los siglos. Dios no está disfrutando de su pensión por todos los años trabajados en el pasado y disfrutando de sus nietos. Él no está en esa condición. Él no es así. Sin embargo, Moisés y nosotros, otra cosa. Otra cosa. Y este contraste entre Dios y nosotros, entre Dios y Moisés, hace que Moisés, espero que lo notes ahí, tenga un cambio emocional abrupto en el Salmo. ¿Lo puedes notar? Él empieza a expresar un lamento. Un lamento delante del Señor. Empieza a expresar su tristeza. ¿Por qué? Porque lo que algún día fue un ser humano, de un momento para otro se convierte en polvo. Porque nosotros los seres humanos somos tan transitorios como un sueño. Imagínate cuánto dura un sueño, por más intenso que haya sido. Como la hierba, que por la mañana puede ser vigorosa y vital, pero en el transcurso de un corto periodo de tiempo se marchita y se seca. Así es el carácter de la vida humana, pasajero. Esa es la reflexión de Moisés. Él lo atestigua en el pueblo y nosotros también lo atestiguamos en los cementerios. Así que es como si Moisés en esta primera parte estuviera diciendo: Señor, qué asombroso, qué espectacular que tú seas como eres, Señor, pero qué triste que nosotros seamos como nada. Que nosotros seamos como nada, Señor.
Y es que pareciera que Moisés estuviera conectando con algo que es muy íntimo de nosotros los seres humanos. Que hay algo en nuestro interior que insiste en decirnos que nosotros no deberíamos perecer, que nosotros no deberíamos morir. ¿Por qué es que fallecemos? ¿Por qué es que morimos? Nosotros fuimos hechos para la vida y pensar en la muerte contradice completamente eso que yo siento aquí en el fondo que debería hacer. Yo no debería ver morir a la gente que amo. Y eso se siente acá. Ustedes saben por qué una persona que está en duelo tarda un montón de tiempo en aceptar que eso es verdad. Ya aprendieron por qué. No lo olviden pues. Las cosas no son tan simples como hemos aprendido el ciclo vital. Nosotros nacemos, crecemos, reproducimos, algunos, y después morimos. Y eso lo dice el peso de la argumentación científica y empírica, y vemos que efectivamente uno de una persona nacida, una persona muerta. Pero no, hermanos, Moisés está luchando en un sentido contra algo que él sabe ahí en su interior. ¿Por qué, Señor, perecemos? ¿Por qué nuestra vida tiene que ser así? Pero cuando a Moisés le está hablando la muerte de todos los que él está observando, no solamente reflexiona en nuestra transitoriedad en comparación al Señor, que fue lo primero que hizo, sino que él también empieza a reflexionar acerca de nuestra transitoriedad a causa del Señor. Mira por favor versículo 3 inicialmente. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres. Y miren el versículo 7 por favor, porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida ya llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Cuando la muerte habla a Moisés a través de los años transcurridos de Israel en el desierto, él tiene que llegar a esta durísima realidad. Y que ningún cristiano, si tiene una buena teología, puede ignorar. Nuestra transitoriedad es a causa del Señor. Vamos a desempaquetar un poquito más eso, espero que así sea. Dios, como lo dejó clarito Moisés en el Salmo, tiene ira contra el pecado. Ira. Y la ira en la Biblia se entiende como el enojo, como la indignación intensa, como el desagrado, como el profundo antagonismo que Dios siente frente a todo lo corrupto, frente a todo lo que daña o distorsiona el shalom con el que Él creó todas las cosas al principio. Dios está lleno de indignación contra cualquier demostración de maldad en su mundo. Y ahí hay un gran problema para nosotros. Ya lo vamos a ver a continuación. Antes de eso, yo sé que nosotros podemos tener dificultades para pensar en esto que se nos está diciendo. Aquí, podemos imaginarnos ese tema de la ira de Dios y empezar a sentir como cierto bochorno.
como cierta vergüenza. Sé que para los hombres, para el hombre moderno tardío, eso es más difícil que para nuestros hermanos en el pasado. ¿Cómo así que Dios tiene ira? Y que tiene ira por el pecado humano, por el pecado de los hombres. Aunque tú tal vez tengas dificultad para pensar en la ira de Dios contra el pecado, yo quiero invitarte a pensar que tú ya sabes que eso es así. O sea, no necesitamos podernos a meditar mucho para que tú descubras que tú ya sabes que eso es así. Tú mismo vives así. Y te voy a decir cómo. Dime por favor, si cuando tú ves una noticia o cuando te enteras por alguien que amas especialmente, de una situación de absoluta injusticia. Imagínate cualquier noticia que hayas escuchado estos días. Una situación de absoluta injusticia. Dime qué es lo que tú sientes. ¿Cierto que no es difícil llegar a la conclusión que es lo que uno siente? Uno se indigna, se aira. Y yo sé que como nosotros somos pecadores, nosotros mezclamos esas evocaciones emocionales, esas emociones que se expresan con mucha intensidad, como la ira que es justa, pero nosotros que somos pecadores la arruinamos y volvemos nuestra ira en otras cosas que son muy destructivas. Pero nosotros sabemos que hay un lugar para la ira en la vida de los hombres. Cuando vemos la maldad que se impone, sobre todo, por ejemplo, una persona bien sanita, bien tranquila, de pronto hasta medio imposibilitada, y tú ves que alguien poderoso llega y hace lo que le da la gana con esa persona. Tú no te quedas tranquilo o tranquila. Es decir, puede ser que tú no digas ni una palabra, pero tú acá tienes toda una tormenta. Ahí descubres que Dios también tiene toda, no solamente la libertad, sino que Dios, por ser santo, manifiesta y expresa la misma ira ante toda expresión de maldad. Claro que es legítima la ira que Dios siente. Claro que lo es. Y lo bonito de este salmo es que Moisés no se está poniendo a pensar, Señor, ¿usted por qué hace eso? ¿Usted por qué siente ira? No debería ser así. ¿A usted no le da vergüenza? No, Moisés no está en esa reflexión. Moisés descubre que Dios mismo es quien manifiesta su transitoriedad. Pero aunque Moisés reconoce eso, hermanos, Moisés reconoce que hay un gran problema para él. Dios es trascendente a diferencia de nosotros. Dios es eterno a diferencia de nosotros. Su ira contra el pecado hace que nosotros nos esfumemos. Y Moisés puede reconocer claramente que así es. Pero ¿cuál es el problema que tiene Moisés con todo eso? Porque todo eso es verdad. Él no lo está tapando. Pero ¿cuál es, hermanos? Es que la ira de Dios suspende el anhelo que Él y nosotros tenemos por vida. Por vida. Yo sé que solamente aquí alguien que se quiere morir porque está horriblemente mal, no porque no desee vivir. Porque nosotros fuimos creados para la vida, y Moisés, ante semejante escenario que se le presenta enfrente y ante la reflexión de que Dios es quien limita, restringe su vida, ay, hermanos, qué tristeza, porque se nos va la vida. Se nos va la vida. La ira de Dios suspende el anhelo que tenemos. Y Moisés dice casi, hermanos, como que Señor, se nos va la vida, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso tú no puedes hacer algo, Señor? Es verdad lo uno y es verdad lo otro, pero Señor, ¿qué harás? Haz algo, por favor, Señor. Y ustedes ven una conclusión muy importante de esta reflexión, es que Moisés menciona en el versículo 3. Miren por favor nuevamente versículo 3. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, vuelvan hijos de los hombres. Ustedes saben que Moisés está citando ¿qué capítulo de la Biblia? ¿Recuerdan? Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 3 básicamente nos describe la demostración de autonomía y de rebelión de
nuestros primeros padres. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, en esas reflexiones que Moisés hace frente a la muerte, a la realidad de que sus compañeros de vida están falleciendo, él tiene que recordar Génesis capítulo 3, lo que ha acontecido en la historia, y él llega a la conclusión de ¿qué es entonces la muerte? ¿Qué es entonces la muerte, hermanos? La muerte, como lo dice Donald Carson, que me encanta esa frase que él usa, la muerte es la meditada sentencia de Dios sobre el orgullo humano. Y es meditada sentencia de Dios sobre el orgullo humano. Sí, así es verdad. Todos reconocemos que así es o no, sí. Pero no queremos morir. Eso es lo que en un sentido Moisés está diciendo en el Salmo. No queremos morir. Sin embargo, la muerte nos habla y nosotros debemos prestar atención a lo que ella dice. Porque la muerte es testigo siempre de que hay algo que no está bien en el género humano, en todos nosotros. Hay algo que no está bien en esta creación. Cuando tú veas morir un pájaro, un perro, un ratón, lo que quieras, tú tienes que reconocer, hay algo que no está bien en este mundo. Y nosotros no necesariamente tenemos simplemente que aceptar las cosas como son. Hermanos, la muerte no solamente nos habla cuando la muerte es dramática. Por ejemplo, todos sabemos cuando un niño muere, genera impacto sobre todo el que está alrededor. Y la gente se empieza meditativa, pero ¿por qué un niño? ¿Pero cómo es posible? Tenía tanta vida, es un niño tan especial. Pero no solamente la muerte nos debe hablar cuando ellas son de este tipo, así dramáticos, sino aún la muerte nos debe hablar cuando se da en el caso de un anciano que muere en su casa, rodeado por su familia, rodeado de mucho amor y aún en medio de cantos. La muerte nos habla y nos dice que la muerte es nuestra enemiga. Ella es el límite de todas nuestras aspiraciones y de nuestros deseos de trascendencia. De todos nosotros. Y Moisés encuentra en Dios aquel que hace más evidente su propia fragilidad. Moisés no está poniendo a inventar cositas. Él no está tratando de pensar en otras cosas. Es Dios, el Dios al que él ama. Es Él que hace evidente su propia fragilidad, su absoluta vulnerabilidad frente a la realidad de morir. Dios mismo es el peor problema que Moisés tiene para sus deseos de vida. Y aunque Moisés ama al Señor, Dios es quien más destaca su transitoriedad, su límite, y eso es una durísima reflexión, pero tú no la puedes dejar de hacer. Para eso es que tenemos la Biblia, que ella nos habla en estos términos, para que prestemos cierta atención, o más bien muchísima atención a esto. Pero, oye hermanos, gracias al Señor el Salmo avanza, ¿no les parece? El Salmo avanza. Y ustedes pueden ver cómo el Salmo desde el versículo 13 se convierte en otra cosa distinta. Miren cómo arranca. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos los días de nuestra vida. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos adversidad. Sea manifiesta tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Miren que ya no es un lamento, ya no es simplemente una expresión de su tristeza frente a la muerte. Ya él empieza ¿a qué? A suplicar. Él empieza a rogar, Señor, tu reacción a nuestro pecado nos extingue la vida, Señor. Entonces,
¿Qué vas a hacer, Señor? Es como si casi Moisés en este momento, desde este versículo en adelante, estuviera pensando en las grandes proezas de Dios solamente unos años atrás. Israel era nadie, Israel era nada, Israel era esclavo. El faraón tenía potestad sobre su vida. La muerte y la vida dependía aparentemente de su voluntad. Sin embargo, el Señor se mostró todopoderoso y Él venció sobre sus enemigos y le dio vida a Israel y lo sacó para heredar la tierra prometida. Es como si Moisés estuviera haciendo memoria de esas grandes proezas del Señor solamente unos años atrás. Y ve la realidad, aunque ellos estaban perdidos, Dios mostró su amor para salvar. Así, Moisés en ese momento y en esa reflexión, y nosotros también estamos perdidos. Perdidos. Así que casi como que la pregunta que Moisés levanta es: Señor, ¿qué harás? ¿Qué harás? Haz algo, por favor, Señor. Haz algo por nosotros. Miren, estas súplicas desde el versículo 13 hacia abajo suenan mucho a Números capítulo 6. Cuando vas a Números capítulo 6, tú te das cuenta que allí encuentras la bendición sacerdotal. ¿Recuerdas cómo dice? El Señor le enseñó a Moisés para que él le dijera a Aarón que invocara su nombre sobre el pueblo de esta manera: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Yo sé que, pareciera que no se notara, pero mucho del lenguaje que se usa aquí pareciera Moisés evocando ese texto de Números capítulo 6. Y Moisés está ahí: Señor, se nos va la vida, Señor, así que vuélvenos nuevamente a mostrar tu majestad. Es decir, Señor, por favor, que tu rostro nuevamente resplandezca sobre nosotros, aunque es verdad que morimos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Señor? Así es como la Biblia entiende la felicidad que todo ser humano debe procurar. No es simplemente estar libre de luchas y dificultades, no es simplemente alcanzar el bienestar personal. Esto que Moisés está pidiendo es el favor de Dios, que Dios resplandezca su rostro sobre él, que en medio de imposibles seamos tratados como benditos de Dios. Eso es lo que Moisés está clamando, suplicando al Señor en este momento. Eso es lo que quiere Moisés. Frente a la dura realidad de la muerte, Moisés está invocando al Señor con toda transparencia. Lo invoca de verdad. ¿Y qué es lo que le dice? Señor, Señor, por favor, que nuestra vida no sea insulsa, que nuestra vida no sea fútil. Señor, que nuestra vida no sea vana y vacía. Señor, llénanos de todo lo necesario para que nuestras obras tengan propósito. Llénanos de todo lo necesario para que la trascendencia con la que creaste nuestro corazón pueda vivirse y materializarse, Señor. Que nosotros podamos extender nuestros ojos hacia el futuro, hacia el porvenir. Señor, danos lo que se requiera, pero danos vida, Señor. Danos vida, por favor. ¿Cierto que tú también quieres eso? A mí me parece espectacular lo que Moisés está haciendo acá. Sinceramente, hermanos, esto es espectacular. Porque Moisés encuentra en Dios el mayor problema para la vida. Y al mismo tiempo Moisés encuentra en Él la única solución de ser sustentado para siempre. Cuando la muerte le habla a Moisés, él no se rebela contra Dios. Él más bien acude a Dios. A ver, hermanos y hermanas, ¿por qué me parece espectacular esto que Moisés está haciendo en el Salmo número 90? Cuando él está pensando en la muerte. Porque miren, Moisés está invocando, está hablando, está orando. ¿A quién? ¿A quién lo está haciendo? Al Señor, ¿de acuerdo? ¿Sí? A nuestro Dios. Así es.
Moisés descubre en medio de esta reflexión que alguien por quien yo soy amado, alguien con quien yo tengo comunión, alguien quien me ha alcanzado el corazón como nadie lo ha hecho, alguien a quien le importo y nuevamente quien me ama, es invencible ante el tiempo. ¿Entienden eso, sí? O sea, yo estoy unido estrechamente y profundamente a alguien que es así, que tiene ese carácter. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Lo que hace Moisés es pensar, quizá él pudiera llegar a hacer algo para participarnos de vida y que no se suspenda. Cuando Moisés está reflexionando en que sí, somos pecadores y al mismo tiempo somos amados como Moisés lo sabe, amado por él aunque él es pecador, Moisés empieza a descubrir que aunque su realidad, la realidad de su corazón es así, él descubre que Dios ha sido tan cercano para él, que Dios le ha hablado tan íntimamente a él, que Dios está por él, por Moisés. Entonces, ¿qué empieza a pensar Moisés? Que de pronto ese alguien es capaz de hacer algo y darle vida, aunque él vea el reguero de muertos todos esos años. Bueno, hermanos, nosotros no sabemos, pues en esta ocasión, justamente en este salmo, pues no es que el Señor respondió a Moisés, pero recuerden, Dios sí respondió. Dios respondió a la súplica de Moisés. ¿Cómo Dios respondió su súplica? Dios, el Eterno, se hizo un ser humano. Se redujo al espacio y al tiempo y habitó en un cuerpo corruptible, como el nuestro, que pudiera fallecer. Y Él, hecho hombre, se hace vulnerable, frágil. Él empieza a desarrollar su ministerio, un ministerio extraordinario, con palabras extraordinarias, con obras espectaculares. Un día llega a la casa de Marta y María, porque ahí hay un ¿qué? Ahorita nos dijeron, un muerto. Exactamente. Y para Jesús es casi lo mismo que para Moisés. Cuando él ve lo triste que está María, cuando él ve lo triste que está Marta, cuando él ve los judíos que la acompañan también triste, él dice el texto que Jesús se indignó profundamente, que Jesús lloró, pero después dice que Jesús se llenó de ira, de indignación. ¿Por qué? Porque la muerte, ¿qué hace? Le quita la vida a su amigo, a Lázaro. Está metido en una cueva. ¿Cómo es posible que alguien amado por él se meta a una cueva, tenga que meterse a una cueva? Si es que él no lo hizo para que meta a una cueva. Pues es decir, a un sepulcro, ¿entienden? ¿Cierto? Él no lo creó para que él esté allá. Y la muerte le produce ira, le produce indignación. Y nosotros vemos que a Jesús la muerte también le habla. Pero vemos en Jesucristo que él también le habla a la muerte. Y quizá él es el único capaz de hacer eso. ¿Y qué es lo que hace? Lázaro, venga, salga afuera. ¿Y qué hace Lázaro? Salir, atender. ¿Qué hace la muerte? Correr como una gallina. Corre, huye. ¿Por qué? Porque el autor de la vida está hablando. Y está hablando acerca de su amado Lázaro, que no fue creado para morir, que fue creado para la vida. Pero ustedes saben, Lázaro no experimentó eso tan bonito simplemente porque él era muy querido y todo lo demás. Ustedes saben, quizá porque Jesús también se estremece ante la tumba de Lázaro. Porque quizá ahí, como nos lo muestra el Evangelio de Juan en muchas partes, cada vez que Jesús se estremece, algo está evocando su muerte, su propia muerte. Cuando él ve la tumba de Lázaro, él recuerda el costo que va a tener que pagar para que su amigo sea sacado de la tumba. ¿Sabe cuál es? Él va a ser metido a una tumba de esas también.
y va a tener que perecer y va a tener que morir en una cruz. ¿Para qué, hermanos? Para que en esa cruz toda la ira de Dios, toda la indignación de Dios sobre el pecado de su pueblo, sobre el daño que este mundo experimenta, toda la ira, la indignación que Dios siente sea descargada sobre su Hijo, no sobre mí, no sobre Ronald, no sobre la iglesia, no sobre su pueblo, toda la ira de Dios sobre el Hijo. Y el Hijo soporta la ira y el Hijo muere y el Hijo es sepultado, pero el Hijo ¿qué? ¿Experimenta qué? La resurrección, exactamente la resurrección, mis hermanos. La resurrección, para que nosotros tengamos vida. Entonces, hermanos, cuando la muerte nos hable, ahora nosotros también le podemos hablar. No como Jesús, pero ya también le podemos hablar. Es decir, ¿saben qué es lo único que ya la muerte puede hacer? Llevarnos más rápido al Señor, a su presencia, a una experiencia restaurada, resucitada. Hermanos, yo quisiera decirles varias cositas. Ya sé que he tomado más tiempo del debido, pero simplemente quiero dejarles esto para orar. Hermanos, posiblemente cuando tú estás pensando en la muerte, pues posiblemente yo entiendo que nosotros queramos hacernos los locos. Yo entiendo eso. Esas reflexiones duras no nos gusta y este siglo no las cultiva tampoco. Es difícil. Pero sabes que cuando estés pensando en esto que nos invita el Salmo número 90, como Moisés lo dice, hermanos, que aprendamos a contar nuestros días, los días que el Señor nos da, para que adquiramos sabiduría, para que escojamos lo mejor ya, en este momento. ¿Cierto? Si tú estabas emproblemado con tu esposa, no, cuadra las cosas. Mira que en cualquier momento, cuadralo, sé sabio, anímate, perdona, sé generoso. Todo lo que quieras hacer, decidamos lo mejor, hermanos, porque la muerte y contar nuestros días nos hace sabios, hermanos. Pero, hermanos, también cuando la muerte nos hable, nosotros no deberíamos volvernos más esclavos del control. Es decir, nos volvemos un poco más controladores de lo normal. Y empezamos a pensar que asegurar una póliza más costosa o tener todas las variables controladas para que nada me amenace, hermanos, yo entiendo que nosotros sintamos miedo, pero te animo a que sé como Moisés. No significa que no tomes medidas, no significa que no seas cuidadoso, o sea, haz todo lo que quieras, pero recuerda, sé como Moisés. En tu oración, pierde el control delante de tu Dios. Piérdelo delante de quien no tienes problema en perder el control. Él es el Señor de la vida, el autor de la vida, el que tiene potestad sobre la muerte. Pero finalmente, hermanos, no olviden una cosa que a mí me preocupa mucho, sinceramente. Se los digo como pastor. A mí me preocupa mucho que la iglesia generalmente no está pensando, ni está encarando la vida, ni está encarando sus proyectos como la predicación del Nuevo Testamento destacaba, que nosotros somos la comunidad que proclama la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué nosotros hemos olvidado ese aspecto de la realidad? Es decir, ¿cuál? Hermanos, nosotros fuimos creados para la vida y el Señor Jesucristo nos perdonó para vivir. Para vivir. No te imagines que Dios te salvó para vivir por allá en los cielos, tocando el arpita. Muy aburridor eso, ¿cierto? Muy monótono eso. Fuiste creado para la vida, fuiste creado para hacer cosas,
Fuiste creado para que los proyectos que hoy estás desarrollando tengan futuro, tengan porvenir y sean sustentados en el tiempo. No fuiste creado para lo transitorio, para lo pasajero. Jesucristo vino a hacer posible que tu vida tenga trascendencia y tenga significado, peso, más allá de la muerte. No para una realidad fantasmagórica, para una creación restaurada, para la materialidad restaurada. Si no tenemos esa conciencia, hermanitos, la muerte nos habla y nos da mucho miedo. Pero si la muerte nos habla y nos recuerda cuál es la experiencia para la que Jesús nos salvó, es más bien un verdadero consuelo.